pueblo donde yo nací era, digamos, la niñez y parte de la adolescencia, el comienzo de la adolescencia, fantástico, fantástico. A partir de la adolescencia ya se hizo más complicado, a partir de que aparecen intereses, era plena dictadura militar, aparecen preocupaciones políticas y no encontrás realmente, no encontrás referencia, que es lo que cualquier persona busca en esos momentos, ¿no es cierto? Entonces se torna muy hostil el pueblo, ¿no? Eso conjuntamente con aspectos de mi vida personal y mi relación familiar, donde había cosas que nos costaba al grupo familiar poder mirar y pensar, yo creo que hicieron, eso en realidad me lo dijo una amiga muchos años después de estar yo acá, no lo había percibido, ¿no? Porque me vine como muy en banda, me vine acá, ¿no? Pegué el salto, hice la entrada a la Belgrano y aprobé y agarré una valija, metí 4 cosas y me vine sin un mango y sin nadie, sin relaciones, nada, ¿no? Entonces, evidentemente necesitaba, digamos, era la plástica lo que me gustaba, era lo único que había hecho de manera con cierta periodicidad durante momentos de mi, sobre todo niñez y pubertad, digamos, y después retomo en un momento de mi adolescencia, abandono y retomo, era la plástica, pero por otro lado había otras necesidades, ¿no? Para venirse en la apertura democrática justo en el 84. Así que ese fue digamos, el derrotero, el comienzo del derrotero. Yo creo que en muchas cosas tengo una actitud más bien optimista, ¿no? O, no sé si optimista, pero sí de cierta terquedad. De que me parece que hay que entender que hay cosas que son para siempre, digamos, que la militancia, por ejemplo, o la adhesión a determinadas visiones del mundo no son parte solamente de un momento, de una reunión con afines o una movilización, es una forma de pararte ante la vida, ¿no? Y que hay que hacerla permanentemente. Creo que la experiencia de haber aprovechado la experiencia de venir con muchísimas ganas de conocer, de meterme, de hacer, la Escuela de Bellas Artes fue fantástica, fue mi cobijo, ¿no? Ahí vos pensás que yo vivía en pensión, ¿no? Entonces, y el que viene de afuera, vive en pensión, vive en 50 pensiones diferentes, ¿no? Porque se vive mudando, por diferentes motivos, que generalmente son un garrón. Y estaba en el centro de estudiantes, por supuesto, tenía que estar en el centro de estudiantes, tenía que estar en Madre, tenía que estar en todos lados que pudiera, ¿no es cierto? Y logramos que la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano abriera los sábados sus talleres para los alumnos que no teníamos lugar donde laburar, hacer los trabajos que nos encargaban. Entonces, si bien la modalidad de esa época no era universitaria y muchos se quejaban de lo escolar porque había que ir todos los días, yo iba de lunes a sábados a la escuela y iba con unas ganas, porque era un lugar de mucho cobijo, de mucha gente muy macanuda, y aprendí un montón en la escuela. Pensá que cuando yo me vine acá,
como simple anécdota, ¿no? Mira para lo que sirve una escuela, para los salames que no se dan cuenta de esto. Yo vine y no había ido jamás, estaba cursando Bellas Artes y no había ido jamás al Museo de Bellas Artes. Y unos compañeros de segundo o tercer año me dicen, ¿cómo que no fuiste? Y entre otras cosas, ¿de dónde vos creés que vas a aprender? Pero me lo dijeron con buena onda. Obviamente yo sentí una vergüenza terrible. Y digo, y esas son las cosas para las que sirven las escuelas, fundamentalmente. Además de conocer profesores que en esa época todavía había un anclaje con lo técnico, que era muy, pero muy importante, el oficio, ¿no? Pero con respecto al grabado, obviamente que el grabado y la escultura fueron las dos cosas que más me sorprendieron cuando vine a Bellas Artes. Yo, cuando vivía en Arrecifes, pintaba, dibujaba, y no sé si me animaba a hacer algún collage. Era como un universo muy limitado, además sin un montón de conceptos importantísimos para pintar. Digo, cuando yo vine a la escuela y me hablaban de clave tonal, yo de ¿qué me están hablando?, ¿no es cierto? Y también tuve un grupo de amigos, porque digo, después de la Belgrano yo me vuelvo a Arrecifes, pero quiero ser ordenado. A ver, entonces lo diferente en Bellas Artes para mí en un comienzo fue el grabado y la escultura. Una admiración por la escultura y por la gente que maneja la escultura, porque siento que manejan todo. Manejan el dibujo como un concepto espacial fantástico, y pueden trabajar sobre una materia y transformarla de una manera increíble, ¿no? Ya en esas 3 dimensiones, digo, el grabado no es eso. El resto de las artes plásticas no es eso. Y me parece que dominar la posibilidad de poder, por ejemplo, tallar, ¿no? Con el compás, primero lo que tenés que hacer, tenés que modelar, hacer la pieza y después ir pasando con el compás los puntos más extremos de la pieza para ir tallando. Digo, a mí me resulta todavía hoy de una admiración fascinante, ¿no? Pero bueno, la otra cosa importante es que cuando termino la Belgrano, una cosa que descubro, que por otro lado estás medio condenado, ¿no?, al tema de la docencia. Si no eras docente, ¿de qué laburabas saliendo de una escuela de Bellas Artes? Pero descubro la docencia, porque después de terminar la Belgrano volví un año a Arrecifes y trabajé como docente, y fue algo que me gustó mucho. Pero ese año que estuve ahí, menos de un año, descubrí que ya mi casa no era mi casa, ni mi pueblo era mi pueblo, ¿no? Y que quería seguir laburando. Entonces me vuelvo en otras condiciones, porque ya había trabajado en una empresa y había generado contacto con la gente, pasé a visitar, me dijeron, ¿querés volver? Una compañera tenía un departamento, ya era salir del tema de las pensiones, que era también muy, muy agotador, ¿no? Y vuelvo. Y cuando vuelvo, cometo algo que en cierta medida un poco después me arrepentí, por lo que me ha limitado en algún punto de vista con la docencia, que es que no continué, por ejemplo, la Porredón, que es lo que tendría que haber hecho. Estaba cansado de esa periodicidad y me fui a la Cárcova, a un taller de grabado de extensión cultural, que era la clase de grabado que le daban a los profesores superiores, pero donde nosotros íbamos solamente al taller con el mismo profesor, con los mismos compañeros, nada más que no cursábamos ninguna teórica ni recibías ningún título
sino a lo sumo un certificado que creo que nunca pedí. Fue una muy buena experiencia y ahí además conocí unos amigos importantes, éramos 3, y me hice muy amigo tanto de Claudio como de Gustavo, y ellos tenían un anclaje en otro mundo de la plástica, en un mundo justamente del oficio. Fueron ellos los que me hablaban de clave y tonales y yo no sabía de qué me estaban hablando todavía, a pesar de haber terminado la Belgrano. Había cosas que no las tenía realmente claras. Entonces, con ellos empecé a frecuentar talleres los sábados, que íbamos a dibujar, ya con gente que era profesores en la Cárcova, ¿no? Que abrían su casa y armábamos talleres donde éramos 15 personas dibujando con modelo, y después invitábamos a algún maestro como Aurelio Macchi, como Rubén Dagá, los 2 escultores en este caso, ¿no? Que venían y comían un guiso con nosotros o un asado y nos contaban de su propia experiencia, miraban nuestros laburos. Es decir que ellos me metieron en un mundo mucho más exigente en relación al oficio. Y ahí conocí a José Lipo, que era un discípulo de Pipo Ferrari, del gran maestro italiano de pintura. Y José fue mi último maestro y fue quien también me aportó, yo creo que ese concepto del que te hablaba antes, el concepto que hablaba también, digamos, que los escultores hablan, que es dibujar el espacio. Digamos, la forma existe, pero la forma está contenida por un espacio, y esa forma se puede dibujar por datos de su forma o por el espacio mismo, ¿no? Poder comprender ese concepto y empezar a dibujar desde ese concepto fue algo para mí muy importante, me cambió la mirada. Y bueno, y a pesar de las circunstancias, como ves, nunca, cuando me alejé, como cuando esos talleres terminaron y fue pasando, porque estamos hablando de los 25 años míos, 26, cumplí hace poquito 57. Hubo momentos en que por ahí estuve más lejos de la producción, pero siempre estuve en contacto con lo visual. Por ejemplo, uno de estos amigos de la Cárcova, Gustavo, muy inquieto también, se puso a estudiar edición, me acuerdo, en la escuela de Avellaneda con Hermida, entonces me pasaba los apuntes, se compró una isla de edición analógica y nos juntábamos a jugar, ¿no? A jugar. Y ahí donde me di cuenta que la cámara no siente nada, digamos, porque yo creí que sentía lo mismo que sentía yo cuando miraba, y después lo que veía era una porquería. Ahí aprendí el valor de la edición, ¿no? Cuando Orson Welles dice, acá se construye todo. Y eso de la emoción, lo que yo te decía de Diomedes, que también me lo enseñó José Lipo, ¿no? Admiro la regla que corrige la emoción. Hemos creado, bien o mal, fundamentos en diferentes órdenes de la vida, en el visual también. Y si uno intenta decir algo, bueno, puede hacerlo con otros nuevos, pero tiene que pelarse y tiene que trabajar mucho para poder superar los que ya existen. Bueno, en el medio de todo esto lo que te puedo decir es que siempre estuvo presente Lucas Rubinich, sabes que es también paisano de mi pueblo, que es amigo, que es un gran sociólogo y que es como José Lipo, ¿no? Esas personas que viven su profesión o viven lo que eligieron, porque ya me queda corto decir qué profesión, ¿viste? Como José, cuando vos hablas con José Lipo, José piensa todo en términos de forma y color,
todo lo que estás hablando y mira algo y te dice, sí, mira, y se detienen cosas. Y cuando hablas con Luca es lo mismo. Luca no puede salir de... felizmente no puede salir de estar todo el tiempo pensando, ¿no?, lo que sucede, lo que acontece, pero pensando en planos... concretamente, me acuerdo de una charla con él, porque mi derrotero fue también que junto con Lucas la docencia me gustó mucho, entonces la docencia siempre me mantuvo próximo a las artes plásticas. Y cuando tuve la oportunidad, una época en el 2002, por ahí creo, que estaba Pablo Alessandrini en el Rojas, un ser excepcional también, que me dijo, ¿por qué no te armás un proyecto de grabado para el Rojas? Que no había. Entonces armé un taller de silografía, y ahí es donde retomo, mejor dicho, no que retomo, empiezo, se puede decir, con el grabado, pero empiezo a dar talleres. Estuve 9 años y fue una experiencia muy pero muy buena. Y en esos 9 años es como que también tenía la intención yo de empezar a exponer. Siempre en mi cabeza estaba la idea de que yo me venía a Buenos Aires a estudiar para ser un artista que exponía. Bueno, expuse sí, pero exponía ¿dónde? En centros culturales barriales, en espacios de militancia, murales en diferentes lugares, con connotación social o política, digamos, esos son los lugares de exposición. O una etapa fabulosa en la Federación Libertaria, ¿no?, donde durante una época un montón de amigos queridísimos y amigas queridísimas que estábamos ahí, qué sé yo, aprovechamos el espacio para que viniera gente a hacer cosas y, por ejemplo, hicimos porque yo participé en la escenografía, una obra de Coppi que se armó ahí, ¿viste? Y que nunca se había estrenado en el país y que, bueno, fue una felicidad. Y aparte de encontrar, yo lo conocía a Coppi como historietista, pero no sabía que era un dramaturgo infernal y que en el archivo que yo estaba ordenando, en el archivo anarquista que yo estaba ordenando con toda esa gente divina con la que me vinculaba, y me vinculo todavía, había datos de su abuela, que era Salvadora Medina Honrubia, la mujer de Botana, la que le puso Coppi a su nieto, por Copito de Nieve. Y bueno, como un universo que se empieza a conectar, ¿no? Entre la militancia, seguir el mundo de la plástica, Lucas, con quien reflexionaba, Lucas y Priscila, muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo, los dos. Antes, hoy, y va a seguir siendo así porque son personas muy importantes. Pero lo importante que te quería contar es que un día, caliente de llevar, inclusive en el mismo Rojas, querer mostrar y que no me dieran ni 5 de pelota, me voy muy enojado hasta la casa de Lucas y le empiezo a hablar acerca de esto. ¿Por qué no puedo conseguir espacio de exposición, viste? Y bueno, me acuerdo que la reflexión con Lucas fue muy contundente, fue muy clara. Y no me dejó mal, ¿viste? Pero era muy claro. Me dice, vos tuviste que hacer otro recorrido. Si vos fueras un flaco que te hubieras venido, qué sé yo, no sé, o que no te hubieras venido, que eras de acá, con una familia, por ahí económicamente, vi que estaba bien, con ciertas motivaciones culturales, y de chico te meten en talleres y después vas a Bellas Artes y no tenés que laburar y bueno, llegás a los 30 años con una producción importante para lo que el circuito demanda y demás, ¿no? Además de conectarte, el tener el tiempo para hacer eso. Yo hasta los, no sé, casi 50, no, 40 y pico, no
laburé de lleno en el mundo de la plástica, porque hice 1000 cosas. Pinté casas, pulí pisos, hice refacciones, pinté letras, letrista, bueno, años, letrista ya en Arrecifes con los autos de carrera. Y aparece otro personaje. Bueno, yo creo que esta cosa de cierto grado de no perder entusiasmo y vitalidad, ¿no? Y siempre seguir buscando y metido. Entre tanta gente que fui conociendo que me ha parecido maravillosa, conozco a Leandro Jacob, a Martín Artaga, y en algún momento, cuando se queda Leandro en la imprenta, bueno, primero tengo que decir que el poco trabajo plástico que tengo, lo mejor que yo he conseguido, lo he conseguido colectivamente, en grupos que he armado, que es toda una experiencia trabajar en grupo, ¿no? Y lo mejor que yo he producido ha salido ahí, porque también he aprendido a hacer mi parte y soltar, ¿no? Entonces de pronto siempre se enriquece mucho más, muchísimo más, que cuando he trabajado solo. Entonces, ¿por qué no nombro a Leandro? Porque Leandro manda a mi casa a un personaje que quería hacer una serigrafía enorme, pero una sola, y sobre una chapa, para que él después pintara encima. Y ese personaje se llama Federico Mattioli. Entonces, o no le daban pelota, o le querían cobrar cualquier cosa, y aparece en casa por Leandro, y bueno, me cuenta esto y le digo, dale, hagámosla. Y unos poquito tiempo después, bueno, esa obra quedó seleccionada, me acuerdo, para el premio Itaú. También en esa época me hago muy amigo de Luis Isalí, queridísimo amigo. Y tiempo después aparece Federico. Creo que el haber hecho juntos el trabajo y conversar, nos pasamos algunos datos que hicieron que él vuelva a buscarme y contarme de un proyecto que es el proyecto Atocha, que es una locura total, porque lo hacen dos flacos que tienen una vitalidad enorme, que tienen unas ganas enormes, que se encuentran con otro delirante como yo, pero a la vez donde aparece una revalorización del grabado. De Atocha es gente que ellos conocen de determinado circuito de la plástica, de determinada edad, digo, generalmente de gente de 20 y pico a 40 años por lo general, gente muy joven, que los invitan a exponer, pero que hay una condición, que es que parte de la obra, o piensen la obra o parte de la obra la lleven a un lenguaje gráfico. Por lo general sabemos que, a pesar de que el stencil nunca ha desaparecido de las paredes y la serigrafía está teniendo como mucho auge, el grabado no es de lo que más se estudia, ¿no es cierto? Es una técnica más bien que se ha dejado un poco de lado. Entonces, lo que estos delirantes armaron fue una residencia de gente que viene a mi taller, acá a mi casa, con los cuales yo tengo que conocerlos, tengo que generar necesariamente, para que el proyecto funcione, una empatía, un acuerdo, una confianza, diciéndolo más seriamente, una confianza, en la cual podamos acordar
¿qué va a generar el artista? ¿Y con qué técnica? Y entonces, bueno, hubo diversos casos, ya llevamos unos cuantos años en este proyecto. Digo, unos cuantos años, estamos hablando de 7 años más o menos, quizás 8. Y la experiencia ha sido fantástica. Hubo un momento, más o menos para mis 40 y algo, 43, no sé, por ahí más o menos. En que yo no soy un gran lector. Leo como de pedazos, ¿no? A veces me engancho con algo y corto, ¿no? Por ejemplo, El hombre que está solo y espera, yo no lo leí entero. Pero hay un capítulo, el final, que habla de un clavadista que se tira, ¿no? Y que cuando se tira, el relato que hace es que ve el mundo invertido. Bueno, Scalabrini Ortiz hace toda una reflexión acerca de eso, pero termina diciendo concretamente que hay que saltar porque el peñón es estéril. Entonces me di cuenta del miedo que me daba en un momento de mi vida, decir, yo acá vine, a esta ciudad vine a hacer esto, tengo que meterme en esto, de alguna manera tengo que conseguir enfocar todo para ese lado. Hubo también amigos que me dijeron eso. Una de las personas que recuerdo claramente es a Marina Farinetti, diciéndome, vos tenés que dedicarte con todo esto. Pero llevar todo a eso, ¿cómo? Con la docencia era una parte, ya lo estaba consiguiendo. Yo producía algo, pero tenía que seguir puliendo piso. Hasta que aparece, como te decía antes, aparece Atocha. Y antes que aparezca Atocha, a mí se me da por, en la casa anterior que vivía, que ahora es un edificio, termino de trabajar en La Roja y decido por primera vez, como tenía espacio en esa casa prestada, que no era mía, muy maltrecha la pobre, pero hay un gran espacio donde pude armar por primera vez mi taller. Y un taller a donde quiso venir gente que ya había conocido en el Rojas y otras que conocí de otro lado. Es decir, por primera vez me convertía yo en tallerista particular, ¿no? Ya había pasado también por educación primaria, secundaria. Había entrado en la universidad porque lo maravilloso de la educación pública es que la universidad tiene bastante autonomía, ¿no? Entonces hay una cátedra que invita, de morfología, que invita a gente de Bellas Artes por su formación. Entonces ya venía con un bagaje con respecto a la docencia y con personas interesadas en el grabado. Y decido, mientras vivo en esa casa los últimos años, que todos los años, una vez al día, tengo que abrir la casa al barrio enteramente e invitar a la gente que viene a trabajar conmigo. Y además aparece otro problema, que era el problema de la militancia, digamos, porque te lleva su tiempo. Entonces dije, no, yo tengo que saltar del peñón, tengo el taller y todo lo que haga en la militancia tiene que ser vinculado con la plástica, con la gráfica. Entonces, por ejemplo, en La Flaque habíamos armado una escuela que ya lleva como 11 o 12 años, la Escuela Libre de Constitución, un bachillerato popular. Yo armé taller de serigrafía. No, yo no estoy para serigrafía. En mi casa taller. Y entonces empecé como a ir armando ese mundo, ¿no? La primera muestra la compartí con Pomarola Tolk, Priscila, ¿no? Y con Nicolás Boler, fotógrafo y queridísimo amigo también. Y le pido a Lucas que escriba un texto.
y Lucas habla de la casa como una obra. A mí me llamó mucho la atención cuando Lucas escribió eso. Hay veces que lo entiendo inmediatamente y otras veces en que lo entiendo después. Cuando me voy de esa casa y vengo a esta, yo necesitaba alquilar con otras personas porque necesitaba un lugar grande donde hubiera espacio para trabajar. Y me pasaron varias cosas que son raras. Me vengo de la casa en la que estaba y un arquitecto sensible que participaba de la construcción de ese edificio, digo sensible porque no hay mucha gente que se dé cuenta que ahí había habido un taller. Entonces quería un mural que registrara eso en algún lado del edificio. Entonces me convocó para pintar un mural donde yo viví 10 años. Para mí fue algo muy loco, ¿no? A la vez me vine acá y un amigo mío de Arrecifes que había cursado la Pueyrredón me hablaba siempre de un muchacho que tenía que conocer. Y ese muchacho es uno de los que hoy comparte mi casa, Horacio Tomaselo. Y yo lo conocí acá, antes de saber que era Horacio Tomaselo, digo. Fue muy... Y ahora sabemos que Horacio es también un querido amigo y un artista polifacético. Pero lo de Federico y Francisco, lo de ellos, lo de Atocha es la corroboración de lo que Lucas escribió. Digamos, ahí donde me doy cuenta que en este trabajo de juntarme con los artistas, aplicar lo que aprendí y lo que me gustó de la docencia, digo, para mí la docencia es más, cada vez más, generar entusiasmo que transmitir contenido. Para mí cada vez más es eso, aunque me parece que desde el mundo que yo me muevo, el mundo de la imagen, hay contenidos que me interesan que se transmitan, porque si no tenemos una visión medio oscurantista de la cosa, ¿viste? O de la magia, ¿viste? No, la imagen se construye y se construye de determinadas formas y hasta para reproducirla hay que aprender determinadas técnicas. Entonces, trabajar con Elisa Farrell, que se tomó 8 meses, como Juan Reos, ¿no? Juan Reos había trabajado en Chapa, pero hace mucho no trabajaba, él no lo había trabajado nunca. No solamente 2 personas maravillosas, sino una obra fantástica. Juan Dolare, no me quiero quedar con ninguno en el tintero porque está Ana Montecuco, está mi amiga la de los tarritos de pintura, Aimé Pastorino, bueno, cantidad que hay de gente que ha pasado por acá, digo, Gachi, Rosati, que hicimos un afiche juntos, 2 afiches que hicimos juntos, que ella pegó un 8M de hace unos años atrás. Y Ramiro, sabes que hace poco me mandó un mensaje que me conmovió profundamente y está bueno poder agradecerlo públicamente. Bueno, ¿cuál es la experiencia que me llena de alegría y de mucha emoción? Que ese artista que yo quería ser, que mostraba, termina encontrando un lugar distinto, pero mucho más legítimo. No sé, yo creo que lo único que representa, y no es desmerecerlo, pero tampoco es ponerlo en un lugar
parece que no existe. Saben que cuentan con un lugar, una persona, que soy yo, pero además con muchas otras personas que se vinculan con la panadería, que son solidarios a distintos grupos que vienen acá a pedir o a solicitar que los ayudemos, como puede ser madre víctimas de trata, que vienen unas amigas mías le pidieron a ella que copiaran Yablón para estampar una remera. Mi hija me ha pedido, cuando ha ido a marchas, ha viajado con el grupo de mujeres, digamos, con el colectivo, las organizaciones sociales del barrio, pero tendría que... Sí, por supuesto, a los pibes, que es un movimiento social, a la agrupación de la Boca Resiste y Propone, los chicos de la Cámpora, digamos. Pasó algo muy particular al poco tiempo de yo venir a vivir en esta casa. Yo tenía un muchachito que venía a tomar clases al taller, venía a dibujar, tomaba la leche, comía unas galletitas. Y vos sabés que acá, en este barrio, sobre todo más en esta zona, se vive mucho en la calle, porque hay mucho hacinamiento. Entonces la calle, como diría una hermosa persona, es como la extensión de la casa, ¿no? La calle. Entonces, y más si es verano o hace calor. Y lo concreto es que había una amiga de que vivía acá a 15 cuadras, mamá de este chico, 15 cuadras, estoy diciendo 15 metros. Y bueno, supuestamente la policía entra persiguiendo a un grupo de ladrones, disparando, y la matan a ella. Todos sabemos que estas cosas ocurren, y sobre todo en barrios que se han empobrecido, ni hablar en barriadas del conurbano y demás, porque sabemos que esto no sucede, pero no sucede ni acá a 15 cuadras en San Telmo. Lo sabemos, pero vivirlo, llegar a las 10 de la noche de la facultad, sentir los disparos, bajar y encontrarte con Claudia, que la habían asesinado, y con el barrio y la policía que vino y nos empezó a reprimir, y el barrio empezó a las pedradas y tuvieron que irse los policías del barrio. Te deja una angustia muy grande. Entonces ahí aparece Lucas diciéndome: me parece que es momento para que te conectes con las organizaciones del barrio, porque no es lo mismo sostener colectivamente que bancártela solo, ¿no? Bancártela solo en el sentido, yo estaba con el hijo, trabajaba con el hijo de ella, conozco muy bien a su marido, a sus hijas, y bueno, eso me llevó a conectarme con las organizaciones, naturalmente ofrecerles los aportes que pueden hacer algunas de las artes gráficas, y bueno, se dio así, sobre todo con los pibes, con una organización de Avellaneda que se llama El Fogón, con los chicos de la Cámpora, con todo el que se comprometa a ayudar al barrio. Todas las organizaciones que estoy hablando durante esta pandemia son las que han sostenido, junto a otras más, las ollas populares acá en el barrio, y lo siguen sosteniendo. Entonces, para mí es natural que el taller tenga que estar abierto y vinculado a todos ellos, no puede ser ajeno en absoluto. Y me parece que la experiencia también es una experiencia muy buena en diferentes sentidos. También en
en lo que le sucede a toda la gente que viene al taller. Es muy diversa la gente que viene al taller. Al taller, digo, toda la gente que conté que venía, y hace poco se nos ocurrió hacer una muestra acá de la gente que había pasado desde que llegué a esta casa, a este nuevo taller, toda la gente que había pasado, que muchos eran de Atocha, pero también habían otros amigos que eran del barrio, que yo, Alejandra Fenocchio, amigos míos como Analia Pérez, Roxana, que en ese momento estábamos haciendo serigrafía y habíamos generado una especie de... Generamos, y creo que sigue existiendo porque todavía no se ha dado ni a conocer la brigada Corita Kent. Decidimos mostrar todo lo que hemos hecho, los trabajos. Y Lucas siempre me decía, es fantástico lo que está pasando. Y los trabajos de, digo, las banderas que se han serigrafiado, los chalecos, porque además algunas cosas las hago yo, las hago con ayuda de amigos, pero en otros casos invito a la gente a que venga de las agrupaciones para aprender a hacerlo, ¿no? Y después está el taller a disposición, que vengan y lo hagan. O si se pueden armar un taller porque les resulta más cómodo inclusive, ¿viste? Y bueno, en esa muestra, que era un poco cambalache, ¿no es cierto? Estaba todo junto, todo mezclado. Yo creo que era una hermosa mezcla. Y Lucas me decía que, bueno, primero, hoy las galerías son bastante aburridas, ¿no? Y me parece que hay como repensar la forma de mostrar y cómo, de qué manera. Y él me decía, estaba charlando con una queridísima compañera de los pibes, con Federico Mattioli, eran dos mundos diferentes y sin embargo estaban compartiendo ese espacio que generalmente rara vez se da eso, ¿viste? Que amigos de una pizzería que fueron invitados a venir a la muestra por gentileza se vengan con 2 pizzas, ¿viste? Que se produzcan esos gestos de que la gente siente que puede pasar, es bien recibida, es bueno, gente que está conectada con el barrio, que no es ajena, que no está viviendo puertas adentro, y nada, y también para gente de otros sectores sociales que se han hecho eco de hoy. Hay personas muy sensibles como Elisa, que siempre trabajó en refugios para madres solteras y que cuando vino al barrio, todo lo que vio y sucedió en el barrio, inclusive este asesinato que comenté, fue parte de lo que ella decidió trabajar en su obra. Así que eso es la panadería. Y la panadería porque la planta baja era una panadería donde todavía está su cuadra, su horno, su amasadora, y la parte de delante del taller era el despacho de pan, ¿no? Entonces, así como el anterior llamó el taller de Bransen por estar sobre la calle Bransen, se llama la panadería. Yo quiero agradecerte mucho, José Luis, también a vos, porque al igual que Federico y la gente que se vincula a Federico, son bastante particulares, bastante especiales. Pocas veces yo me encontré con un artista, no es la primera vez que hacemos el trabajo juntos, creo que este es el tercer trabajo que hacemos juntos. Pero el primero fue el de Tarantini, creo. No, Fe de Ratas. Pero no nos conocimos ahí, no nos conocíamos. Pasó algo genial, pero te conocí, te vi, y yo me fui. Nos conocimos después con el Tarantini para los 40 años del Mundial 78, donde donde expusiste en el Museo de la Memoria, que lo estampamos también con Roxana.
Me acuerdo lo que vos me enviaste, me acuerdo la propuesta que yo te hice metiendo mano en tu obra, y recuerdo la generosidad tuya, y no solamente la generosidad, sino el te redoblo la apuesta, me encantó, metele para adelante, digamos, son actitudes que yo valoro mucho, que nada, que termino con alguien con quien estoy realizando una obra y me siento muy agradecido por que me elija para ayudar a hacer su obra, como también estoy agradecido de Jimena por este trabajo, ¿no es cierto? Pero el agradecimiento es que son tantas las cosas que compartimos y tan lindas que trasciende la obra, y que al trascender la obra te agradezco porque armamos una amistad de muchísimo afecto. Con Gómez también.